Buenas noches, licenciado. Noches. Ok. Ya estamos en línea, ¿no? Buenas noches, Eli. No lograba conectarme, pero ya estamos. Vamos a ver si tenemos cámara ahora. Ahora sí, ahí estamos. Y ahora sí estamos bien. Vamos a empezar el curso. El curso virtual. El día de hoy, 20 de marzo del año 2025, para efectos de la Contraloría General de Cuentas. Estamos conectados a las 19 horas con 20 minutos. 20 minutos de retraso por razones de conexión vía internet. Ya estamos acá con 76 alumnos conectados. Y vamos a dar inicio el día de hoy al curso de Derecho Penal 3 conforme a nuestro programa de estudios. El programa de estudios tiene que ver mucho en cuanto a los bienes jurídicos que se protegen a través del Código Penal. Y el día de hoy vamos a ver el tema de... Habíamos ofrecido el tema de la participación, ¿verdad? Hablar un poco de la participación del delito. Entonces, antes de empezar a trabajar con el tipo penal 352 de alzamiento de bienes, que es un tema muy importante que tenemos que conocer. No vimos cuánto costaba el escalímetro. ¿Cuánto? 20. Como dice, alguien se conectó con el... Selene, tu micrófono está abierto. Bueno, vamos a ver lo que refiere la participación del delito. El Código Penal establece que son responsables penalmente del delito los autores y cómplices. Entonces tenemos dos vertientes. Los autores, propiamente los que ejecutan el acto propiamente dicho del delito del tipo penal, que acciona el verbo rector del tipo penal, es el autor. Pero muchas veces hay otras personas que coadyuvan, que ayudan o que de alguna manera son copartícipes de los actos que esta persona realiza o realizó y obviamente resultan responsables. Por eso es que el artículo 35 del Código Penal nos habla de la participación inmediata. El artículo 35 del Código Penal es una parte de las disposiciones generales que tiene el Código Penal, previo a conocer los tipos penales, nos indica que son responsables penalmente. Aquellas personas que cometen un hecho delictivo que está regulado en el Código Penal o de las leyes especiales en derecho penal, pues son responsables como autores directos, autores materiales o cómplices. Esta autoría es precisamente ese acto personalísimo que realiza la persona que viola precisamente el tipo penal. Ejecuta las acciones que indica el Código Penal que no se deben de realizar. Hablábamos al inicio del curso que son conductas prohibidas, no pueden realizarse. Sin embargo, hay muchas personas que infieren, cometen esta clase de actos que violan precisamente las leyes penales, la ley penal, la norma jurídica penal o el tipo penal, como quieran ustedes llamarlo, o la figura jurídica penal que se encuentra regulada en el Código Penal. El momento de decir penal implica que hay una pena. Entonces, ninguna otra ley del ordenamiento jurídico habla de pena, más que solo el Código Penal y las leyes especiales penales. Entonces, a las personas que cometen estas conductas, tanto en una forma directa, material, son responsables. Ellos son los que asumen la responsabilidad de los actos propios del delito.
Entonces, el mismo Código Penal nos determina la definición de autores. Entonces, y nos indica en 4 numerales o 4 incisos. Y nos dice que el principio del artículo 35 nos dice, son responsables los autores y los cómplices. Ahí podemos entender que como que fuera 2 personas, el autor y el cómplice. Pero ya vamos a ver qué nos define la propia ley como autor y qué nos define la propia ley como autoría. Y nos dice que en el inciso, si tenemos a la mano nuestro código penal, no hay ninguno que esté dejando afuera que no lo haya admitido, ¿no? Estamos bien, ¿verdad? Si hay alguien ahí, por favor me avisan o me ponen un chat porque yo lo veo ahí en la pantalla. Dice que son autores sí, ya están unidos. Hay una compañera, ok. Eso ya está. Ahí están, admitidos. Aquí veo mejor. Permitir a todo el mundo enviar mensajes. Bueno, ahí están. Admitidos. Admitir a todos. Ahí estamos. Estamos bien, va. Subió a 93, después de 78, 76. Y admitimos aquí a los demás. Entonces, la definición de autor es la definición legal, lo que dice en la ley, porque hay definiciones de autores que quieren, pues, que dan unas definiciones en cuanto al derecho penal, que qué significa de una forma jurisprudencial, disciplinaria, que es la palabra autor, luego desde el delito en la acción que cometen propiamente. Entonces dice, ¿quiénes son los autores? Quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Eso nos encierra y nos enmarca que tenemos que tener una participación directa, ese vínculo, esa relación que nos une con los actos propios del delito. Delito vamos a calificarlo como un sinónimo del tipo penal. Cuando se advierte delito, estamos hablando también de la figura jurídica penal que está prohibida. Todos los hechos que se enmarcan dentro del Código Penal. Eso estamos claros. Lo estamos metiendo a medio mundo, pero aquí estamos. Bueno, quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Es un solo presupuesto. Directamente el que tome la acción propiamente dicha en los actos propios del delito, en los actos propios del tipo penal, en los actos propios de la figura jurídica penal, en los actos de la descripción que nos dice la norma prohibida. Yo tomo de forma directa. No necesito intermediarios, no necesito una persona de por medio. Yo soy la persona que ejecuté, realicé, jalé el gatillo, disparé, apuñalé, estafé o lavé dinero. Qué sé yo, el tema de hoy es el alzamiento de bienes. Tuve alzamiento de bienes y eso lo hice yo en una forma directa. Y son los que tomen participación, los que tomen parte directa en los hechos. Por eso es que el derecho penal es personalísimo. Hay unos autores que hablan que no hay ninguna otra acepción que pueda considerarse como autor más que solo la persona que lo ejecuta y tiene una relación entre la voluntad y la ejecución propiamente dicha. Esa voluntad que tiene el autor, el sujeto activo de realizar esta acción, está vinculada íntimamente con la acción propia del tipo penal. Eso implica que hay una autoría directa, una autoría material, una autoría
que se implica o se correlaciona con el tipo penal que está prohibido. Yo cometo un hecho, realizo un acto, que este acto se relaciona íntimamente, en forma directa, con lo que está escrito ahí en el Código Penal. Entonces soy responsable. Son responsables los autores y cómplices. ¿Quiénes otros pueden ser autores? Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Fíjense que aquí ya va cambiando el asunto. Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Los que por la fuerza, mediante una amenaza, obliguen a otro a cometer un delito. En algún momento yo tuve un caso cuando era fiscal de un sujeto que lo llevaban en un taxi bajo ciertas amenazas y los supuestos pasajeros que se subieron al taxi en un momento le dijeron que habían sido contratados para ir a matar a alguien, pero que ellos no se querían manchar las manos, que el que tenía que ejecutar esa acción era este pasajero y que si no lo hacía, pues el que iba a terminar muerto era él. Entonces, un típico ejemplo como para decir, ustedes saben que con los ejemplos se aprende, resulta que obligaron al pasajero a bajarse del vehículo y identificaron a su víctima, le dieron una pistola y él lo que tenía que hacer era dispararle por la fuerza a otro sujeto. Podríamos ver ahí ciertos grados de participación porque hay otras 3 personas que lo estaban induciendo o forzando a que realizara o ejecutara directamente el hecho de darle muerte a otra persona. Eran los famosos sicarios que a última hora ponen a alguien. Eso se da mucho en las pandillas juveniles, en lo que nosotros conocemos acá como la Mara 18 y la Mara Salvatrucha, que son las más comunes, que, aparte de otras maras que hay, pero muchos le indican a uno de los menores de edad o los que quieren ingresar al grupo delictivo de ellos que tienen que matar a alguien, o fuercen o induzcan para poder pertenecer u obtener los beneficios del grupo al cual ellos pretenden ingresar. Entonces, son autores los que directamente estén vinculados en esa acción de forzar a alguien bajo ciertas condiciones a que ejecute el acto. Podría identificarse como cómplices, pero para hablar del tema, permítame solo contesto esto que me están preguntando. Ahí estamos. Bueno, está preguntando si ya había logrado entrar. Estaba malo el código del router aquí. Bueno, entonces el tema es que fuercen directamente o induzcan directamente. Ahí está la palabra directamente. Eso subrayenlo. Aparte de que fuercen o induzcan directamente, hay dos opciones ahí. O una fuerza, una inducción. Entonces, admitidos. Entonces podemos decir que hay 2 características básicas de la participación. La fuerza o la inducción. La famosa palabrita queda de inducir al suicidio. Hay delito de suicidio, pero la inducción al suicidio, eso más que todo también se asemeja a esta clasificación que hace la participación, es los que induzcan a otra persona. Vos te deberías ir a tirar al incienso, o te deberías ir a tirar al puente, o te deberías de matar, ya no querés estudiar. Los que induzcan cometen un delito. Los que digan esta inducción, que fuercen, disparale o no sos hombre, disparale o no tenés valor, disparale o matarlo o están induciendo a cometer un delito. Ellos son también autores. ¿Vamos bien? 3. Inciso número 3. Quienes cooperan a la realización del delito. Esta es una cooperación adicional, ya sea en su preparación o en su ejecución.
y en un acto sin el cual no se hubiese podido cometer. Yo tengo ganas de matar a alguien, pero quiero usar una arma de fuego, pero no tengo arma de fuego. Entonces viene alguien y yo le comento que quiero matar a alguien, pero no tengo arma de fuego. El otro dice, operando, si quería, yo tengo un arma de fuego ahí, te la presto y con eso lo haces. Cooperó a la realización del delito, tanto para la preparación como para la ejecución. Muchas veces se queda en solo la preparación. Pues hay personas que indican, no, a mí el que me dijo fue Juan o fue Pedro, que yo podía matarlo. Y él preparó todo y solo me dejó para que yo ejecutara el hecho. Pero se quedó en la preparación. O muchas veces que concluye el resultado en la ejecución propiamente dicha, cuando ya le han dado muerte a la persona y el que le prestó el arma de fuego, o el que le dio los insumos, o el que le prestó el vehículo, el que aportó cierta cantidad de dinero para suministrar los gastos que implicaba la acción. Todo ello implica como parte de la autoría. Entonces podemos identificar acá ya terceras personas calificadas como autor, no cómplice, porque la complicidad es otra cosa, ahí vamos a ver la complicidad, pero están cooperando directamente. Entonces quienes cooperen a la realización propia del delito, que tomen directamente la participación como que si ellos hubiesen sido los que están ejecutando la acción, ya que están cooperando, proporcionando un medio apropiado para poder ejecutar el delito. Yo le presto a una persona todas las facilidades para que pueda falsificar documentos o para que pueda estafar a la gente proporcionándole una computadora para que robe identificaciones de personas, que rastree códigos de acceso a cuentas bancarias y sustraiga fondos de esas cuentas, que se apodere de muchas cosas, todos los que proporcionan de alguna manera, que eso ya se ve en procesal penal en la forma de cómo se investiga. El Ministerio Público tiene que investigar y determinar al final de cuentas quiénes son los copartícipes, los autores directos en la comisión de estos actos. Y estos actos son los que están relacionados propiamente a los delitos que están plasmados en el Código Penal o las leyes específicas en materia de derecho penal. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, quienes cooperen a la realización del delito. Cooperar. ¿Cómo es la cooperación? La misma ley lo dice, ya sea en su preparación o en su ejecución, como un acto sin el cual no se hubiese podido cometer. Si él no le prestaba la pistola, si él no le daba el cuchillo, si él no le alcanzaba el martillo, si él no le alcanzaba el instrumento propio para cometer una agresión, ese acto no se hubiese realizado, no se hubiese consumado. Era un medio, un acto propiamente del acto del propio autor, en que si no hubiese sido por ello, el delito no se hubiese cometido. Entonces tiene que existir una vinculación muy intrínseca en esa cooperación. ¿En qué forma cooperó? ¿Qué hizo esta otra persona para que el autor directo cometiese esta acción? Pues proporcionó todos los medios, facilitó toda la logística, dispuso de vehículos para poder realizar ciertos actos, fue el que prestó el vehículo para hacer un asalto al banco y fue el vehículo en el cual los asaltantes del banco introdujeron el botín del dinero sustraído del banco que habían robado, y ese vehículo fue el que trasladó el dinero hacia otro lugar, que sin ese medio, sin ese vehículo apropiado que prestó esta persona, no se hubiese podido cometer el delito. Entonces, se dan cuenta que hay un factor, hay una circunstancia propia y característica que indica que si no hubiese sido por esa cooperación idónea, por esa cooperación puntual, con esa cooperación que se necesitaba para la comisión del delito, no se hubiese podido cometer. ¿Alguien me levantó la mano? Fui yo, Lisette, Alejandra. disculpe. Lo que pasa es que se me Adela. bloqueó el teléfono.
Ah, bueno, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces tenemos que ver bien todas esas condiciones. Cuando nos toque que llevar a cabo un análisis de teoría del delito, de un análisis, tenemos que ver el tema de la participación. Pues no le podemos atribuir toda la responsabilidad a mi cliente. Sí, él fue el que lo mató, licenciado. Un momento, aquí hay que investigar qué fue lo que pasó alrededor de eso. Si existió otra persona que lo indujo, que lo forzó, o otra persona que cooperó con él, que le prestó el medio. ¿De dónde sacaste la pistola? Pues me la dio don Juan, que vive ahí en la esquina y que vende champurras. Ah, bueno, entonces sin ese medio, esa colaboración que le pudo haber dado esta otra persona, no se hubiese podido cometer el delito. Es decir, le facilitó los medios. Estamos hablando de autoría, no nos vayamos a confundir con la complicidad, porque la complicidad es otra cosa. Aquí hay una cooperación. Prácticamente esto se parece algo a la complicidad, pero ellos son autores responsables. Entonces, por eso la misma ley. La doctrina habla mucho en cuanto a cómo realmente son esta participación de otras personas que asumen el papel también de autores, porque sin la intervención de ellos no se hubiese podido cometer el delito. Si esta persona no lo hubiese forzado, el sujeto activo no hubiese podido realizar el hecho. Ahora, cuando está solo, óigase bien, cuando está solo el autor, pues es autor, tranquilo. No hubo ninguna persona que le dijo, no hubo ninguna persona que le colaboró, y sino que él por sus propios medios, por su propio pensamiento, eh, con sus actos que realizó y son evidentes alrededor del hecho, podemos decir que solo él decidió cometer el delito y lo ejecutó. Y la ley habla que lo ejecutó fría y reflexivamente. Fría porque no tuvo compasión de la víctima. Alguien se compadece cuando va a matar a alguien. Para matar una gallina, muchas personas se compadecen y dicen, yo no puedo matar una gallina, y mucho menos comerme la carne y beber el caldo. Esa situación de matar a alguien, matar a una persona, matar a un animal, pues esa es la condición fría, que hay una persona que es fría en hacer eso. No le viene importando nada, sino que realiza el acto normal, común, agarra el cuchillo, le retuerce el pescuezo, como hicimos en lo muy vulgar o muy tradicional de nuestro idioma léxico guatemalteco, pues le retuerce el cuello a la gallina y le corta la vena, se desangra y se muere. Lo hizo fríamente. ¿A la tenés valor para hacer eso? Porque yo no puedo hacer eso. No sería capaz de quitarle la vida. Tenemos un perrito de mascota enferma y de alguna manera hay que quitarle la vida y hay que decirle al veterinario, mire, póngale una inyección para que se muera, que no siga sufriendo. Tenemos esa acción fría de decir eso. Muchos dicen, no, no, yo no puedo aceptar eso, que mi perrito se muera. Mejor dejémoslo que... Y en las personas también ocurre, en personas que están enfermas, que el médico le dice, mire, mejor llévenselo porque allá en su casa va a ir a morir tranquilo. Esa compasión que se puede dar en esos actos, dice, no, llevémoslo y allá que se muera. Es una acción fría. Esa la ley habla de esa frialdad. Y reflexivamente porque les dio la oportunidad de reflexionar en cuanto a cómo realmente podían tener esta consecuencia. Y yo voy a disponer cometer este delito. No hablemos de muerte, hablemos de otra clase de delito, una extorsión. Lo hago fríamente y reflexivamente. Sé que es delito, sé que puede existir una pena, sé que puede haber una persecución penal, sé que me van a identificar ahí mi forma de cómo participo en el hecho. Una autoría individual, particular, directa, o es una autoría que recibió de alguna manera una cooperación o fue inducido mediante una amenaza o mediante cualquier otra circunstancia de inducción para cometer el acto. Falsifiqué un documento, lo hice fríamente y reflexivamente y no hubo compasión de pensar ni de que estaba afectando a determinadas personas porque se iban a quedar sin patrimonio.
o si iban a quedarse en su casa. Pero falsifiqué el documento y le quité la casa al señor. Lo hice fría y reflexivamente, bajo condiciones de enojo, bajo condiciones de tristeza, bajo condiciones de alegría, como fuera. Pero lo hice fría y reflexivamente. Esos dos ámbitos que se pueden entender de la participación directa de una persona. Pero cuando hay inducción o hay una fuerza que obliga a la persona o que se hace obligar a la persona para que cometa un acto que esté en contra de su voluntad, pero sin embargo lo comete. ¿Hay eximentes? Pues ya nos vamos a la antijudicidad, si ahí hay causas de justificación, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, y el número 4 es quienes, habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en su consumación. ¿Qué nos implica ese numeral 4? Para que lo entendamos bien. Que obviamente hay otro u otros, uno o más, que se planificaron, se comunicaron, se realizó una comunicación, que esto ya se tiende a la delincuencia organizada, cuando ahí se coordinan y planifican un hecho entre más personas. Aquí está hablando de uno u otros, y ese u otros nos implica ya a una disposición de un grupo de personas, 2 o 3, que intervienen en la comisión de un delito. Pero la salvedad es que están presentes en el momento de la consumación. Entonces, mira, queremos matar a alguien, ¿qué decís? Le hablamos a Juan. Sí, pero para que nos eche aguas a alguien, hablando en el buen calor guatemalteco, que nos cuide las espaldas, vamos a tener que dejar en la entrada a alguien para que nos avise si viene la policía o si viene alguien o viene el guardián, mientras que nosotros ejecutamos. Y el que toma la acción directa del acto es el sujeto A, pero el sujeto B, que fue el que con el que se concertó, estuvo presente en el momento, aunque no había hecho ningún acto, él estuvo ahí parado, pero bajo la aquiescencia de él, con el conocimiento que tuvo previamente y haber concertado con el autor directo, el autor material del hecho, pues estuvo presente. Entonces, esas circunstancias son las que tenemos que conocer en el tema de la autoría. Hay personas que piensan cometer un delito, pero no se atreven a hacerlo solos. Entonces se concierta con alguien y lo convence, le dice, mira, ayúdame a matar, o ayúdame a estafar, ayúdame a extorsionar, ayúdame a robar, o a desfalcar el Estado, o a apropiarme de un dinero que no me pertenece. Se concierta con él. No es necesariamente tanto la cooperación que le diese a alguien como un medio apropiado, sino que la simple concertación. Fíjese que yo fui el que cometí el hecho, yo le disparé, pero esto lo sabía fulano de tal y él estuvo presente cuando yo lo hice. Pues, ¿quién es el otro? También es un autor. ¿Por qué? Porque la ley así lo determina. Hay estudios que hablan de la autoría muy extensos. Por ejemplo, Muñoz Conde habla de los tipos de autoría que hay y lo señala en estas 4 clasificaciones. Habla de un autor individual, directo, que él piensa, razona, determina y decide ejecutar el delito. Y lo ejecuta por sí solo. Ahí no hay ninguna otra participación. Pero a la vez también hay una autoría dúplex que implica ya a otras personas que son considerados como autores. Ahí no hay vuelta de hoja. La doctrina en su momento estableció que cuando exista la intervención de un tercero o una persona que coopere o que simple y sencillamente se haya concertado con él. Porque todas las personas tenemos obligatoriedad a inducir a las personas a que no cometan delitos. Por ejemplo, usted está en su oficina profesional y llega una persona a pedirle una asesoría y dentro de la asesoría resulta que
Usted no le va a decir, mire, fíjese que vengo porque mi hermano me quitó mi casa, o me quitó la casa que me dejó mi papá. Y entonces usted como abogado no le va a decir, bueno, usted quítele otra. O mire, fíjese que a mí mataron a mi tío, entonces busquemos a los delincuentes y vamos a matarlos nosotros también y yo le ayudo. Se conciertan, ¿no? Eso no puede hacer. El profesional del derecho lo que tiene que hacer es instruir al cliente para que se ajuste a lo que dice la ley. Pongamos la denuncia, como el ejemplo que yo ponía en la legítima defensa de que ingresaba una persona y lo mataban adentro de su casa y él creyendo que iba a sufrir un daño grave, tanto él o su familia, viene y saca el arma de su abuelo y le dispara y lo mata adentro de su casa. Entonces, si hay alguien que le dice, mire, echarlo en una bolsa negra y el cuerpo, cadáver, y lo vas a tirar allá por la universidad y ahí no pasa nada y tranquilo, ni eres parte de la policía. ¿Qué incide eso? Esa concertación propia de un ocultamiento de un delito, que por un hecho delictivo se está cometiendo otro delictivo. Entonces, ok, ahí están pasando el enlace de la asistencia. Esos son los 4 parámetros que existen en cuanto a la autoría. No sé si estamos claros. Yo quería repasar con esto, y lo vieron ustedes desde Derecho Penal 1, pero es bueno refrescar y nos hace orientarnos propiamente a cuando existe la participación de uno u otro elemento o persona que pueda inducir, forzar, cooperar para poder realizar un hecho delictivo. Cuando hablamos de delito, estamos hablando de un tipo penal. Ustedes ya conocen el tipo penal, que es el que describe la conducta propiamente dicha de que está prohibida. En algún momento el Estado, a través de la soberanía que ejerce, otorgada por la sociedad, dispuso que esa conducta se tenía que criminalizar y por lo tanto no se puede cometer. Y nosotros los abogados estamos llamados a guardar el orden del derecho, la buena intención de hacer las cosas conforme a la ley, porque somos personas de derecho. Si somos personas comunes, personas que transitamos en la calle, no tenemos conocimiento de derecho, fíjate que los mareros los deberían de matar a todos. Bueno, matémoslos pues, porque mi percepción es de que hay que matar a esa gente. Pero eso lo dice un ciudadano que no conoce de las leyes, que no conoce qué es lo que dice el Código Penal. Pero el Código Penal dice esto, pero el Código Penal dice esto. Y responsabilicemos a los autores de los hechos cuando ellos están directamente vinculados en estas condiciones de autoría. ¿Sí? Sí, Rick. ¿Alguna observación? ¿Sí? ¿Estamos? Diego Portillo me habló. Nada, Rick, solo le había contestado sí, Rick. Ah, ok, perfecto. Bueno, estamos claros con los autores. En las categorías, las 4 categorías que tenemos. Una propiamente individual, una que fuercen o induzcan, otros que cooperen y otros que se concerten. Eso es clave para que ustedes tengan conocimiento cuando hay un autor. El examen de este segundo parcial va a venir algo de esto, de la participación, y va a venir un poquito de la legítima defensa, es lo que hemos conocido del tema de la teoría del delito. Cómplices, que están calificados como responsables, ese recuerdo. Autores y cómplices son responsables, como que fuesen hermanitos, como que fuesen 2. Aquí hablan de terceras personas, obviamente, que tiene que ver con el autor material, el directo, el que cometió los actos propios. Dice, ¿quiénes son los cómplices? 37. Análisis de los artículos 35, 36 y 37. Quienes animaren o alentaren a otro a su resolución de cometer el delito. Pareciera que esto se asemeja al 2 de la autoría, pero acá las características son distintas. Animar no es lo mismo que inducir. Animar no es lo mismo que forzar. Entonces, el cómplice
Pues, si el autor dice, es que fíjese que a mí el que me animó a hacer el delito fue don José, el de la tienda. Me animó, entonces es cómplice este señor. Obviamente ya en ámbitos generales, en ámbitos materiales, resulta que hay que identificar esas circunstancias. El Ministerio Público tiene la obligación ya de establecer si efectivamente así lo hizo. ¿Cómo lo hacen? A través de declaraciones de testigos. Testigo sí, yo vi que él lo estaba animando a cometer el delito. Testigo B, también sí, yo vivo aquí y me di cuenta cuando el pobre muchacho venía y él le decía animando. No lo estaba forzando, porque si lo fuerza, él se convierte en autor. ¿Cómo se demuestra? Con los medios de investigación. Que llegaba a la tienda y le decía, mira, dice que yo tengo mi novia y me quemó el rancho con fulano y tal, y lo animó a que lo golpeara, lo animó a que lo lesionara, lo animó a que le hiciera una trampa, lo animó, que es muy distinto. Alentar. Fíjense que qué extremo habla la ley. Tiene dos parámetros, uno animar y otro alentar. Cuando se habla de animar, dale ánimo a alguien. Pues, levántate y hace algo y mira y yo te animo a que lo hagas. Alentar, que viene siendo casi lo mismo, pero en una forma de que le da valor, que le da fuerza, no te dejes, ese no te puede hacer eso, vos sos más fuerte, mira el gran tamañón que tenés y no te puedes defender, y yo que tuviera una pistola como la que vos tenés, te aliento a que lo hagas. Cómplice, cómplice. A otro estoy a punto de cometer el delito, pero no me animo. ¿Cómo que no te animas? Anímate, hombre. Estoy a punto de cometer el delito, pero si tenés la pistola ahí lista, solo ya está cargada, solo es para que llegues y se la dispares. Estoy a punto de robarme 1 millón de quetzales de la cuenta del banco del Ministerio de Comunicaciones. Hombre, dale, yo te aliento a que lo hagas porque nadie se va a dar cuenta. Y mira aquí, todos los que vienen roban. Y si no robas, pues sos un tonto, porque aquí todo el mundo viene a robar. Y si no robas, mira, crees que vas a estar una próxima vez acá. Tienes que aprovechar, como las tías, que no es de todos los días. Está alentando a la persona que haga el delito. La diferencia entre animar está en el estado de ánimo de una persona que está como indecisa, pero hay otro que lo alienta, que ya está decidido y que ya lo ejecuta. Cuello Calón habla mucho de ese ánimo y habla mucho de el tema del aliento que le dan a una persona. Yo me recuerdo que el doctor de Matabela nos hablaba de esa diferencia que había entre el aliento y el ánimo. Hombre, anímate, no estés ahí acostado, todo soñoliento, hace algo, bañate y es animar a la persona, pues, que vuelva a la vida, que esté activo, que esté contento, animar a alguien. Pero hay un ánimo especial en esta situación que es animar a que cometa un acto. Pero esa categoría de animar y de alentar están clasificadas dentro de la ley para exclusivamente los cómplices. Entonces, esta persona que anima no es autor, como en el caso de la fuerza y de la inducción, sino que en este caso es animar y alentar. La palabra alentar es una palabra muy antigua que regularmente lo usan los abuelitos y alientan a los nietos y hablan mucho de alentar. No sé si ustedes pues, se van comunicando con sus abuelitos y no tiene aliento, no tiene esto. Es una palabra muy antigua. Y el Código Penal, pues, data del año 1963, aproximadamente más de 60 años, y habla todavía de estas consideraciones, pero son temas que quedaron plasmados dentro del marco de la complicidad. Ya los autores de derecho penal moderno, pues ya hablan de otras palabras más tecnicismos y ya no dan esas circunstancias en que hablan de otra clase de denominaciones, pero mientras tanto nuestra legislación nos habla de animar y alentar para una persona como nos lo determina el primer punto del grado de complicidad. Número 2, quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. Hace el hombre.
Después de eso yo te doy dinero para que salgas de la cárcel. Después de eso, mira, nos vamos a ir a Europa. Después de eso, con el dinero que nos robemos, nos vamos a ir a tal lugar. Cómplice. Entonces, hay una promesa de aliento, una promesa de ayuda y de cooperación, que también se parece al inciso 2 de allá de la autoría. Por eso quería que no confundiésemos eso, porque también habla de cooperación. Pero aquí habla de la cooperación después del delito. Allá es cooperar a la realización del delito. Aquí es después del delito. Entonces, muchos de estos personajes se van por el tema de encubrimiento propio, que encubrieron al autor después de cometer el delito. Prometieron la ayuda. ¿Cómo prometieron la ayuda? Tenemos que ver las ventajas que trae el delito y como hay otra parte, cuando se está hablando de participación, grados de participación, estamos hablando de la modalidad de la complicidad, tenemos que entender que hay otras personas, no solamente el autor. Que aunque el derecho es personalísimo, es directamente la persona, pero hay modalidades que hacen partícipe a otras personas en ciertas categorías, como autores, en las condiciones que está prevista en la ley, o como cómplices cuando de alguna manera prometieren alguna ayuda. Pero ese parámetro, prometer una ayuda, va junto. Va junto. Prometieron una ayuda, cooperaron, después esos dos presupuestos, si ustedes se dan cuenta, la O, lo que yo les explicaba ya en clase presencial, los puntos, cuando estábamos viendo, ¿qué delito estábamos viendo? La contaminación o el monopolio, que por cierto el monopolio que nos decían que está derogado, está pendiente de lo que diga la ley de la competencia, pero estamos ahí todavía con eso. Entonces, O significa prometer y la otra cooperar. Pero nos habla del para la consecuencia, para después de cometido el delito. Aquí nos está hablando de un copretérito que nos indica que después de cometido hay una promesa, hay una colaboración, después de, no tengas pena, hombre, yo te presto aquí mi garage para que guardes el carro. Robate el carro, estoy animando. Robate el carro, que te prometo ayuda. ¿Y qué? Mira, lo robas ahí cerca y para enfriar el carro lo metes aquí. ¿Quién se va a dar cuenta? Pueden pasar las patrullas avisando con sirenas abiertas y el propio afectado puede andar buscando su carro alrededor de la cuadra y no se va a dar cuenta porque está dentro de la casa. Y como es de noche, no pueden entrar. Prometen ayuda. Entonces el otro dice, bueno, tengo todas las facilidades con esta promesa de ayuda que me dan y cometo el delito. Pero acá se da la participación del cómplice porque es posterior al delito. ¿Ya? Entonces, prometen ayuda y cooperen con dar algún medio o algo que se haya perfeccionado después de la comisión del delito. Entonces, esto no lo hace diferente a lo que dice la autoría allá en el 2 o en el 3, que nos dicen que cooperemos el inciso 2 si hacemos la relación. 3. Quienes proporcionen informes o suministren medios adecuados para realizar el delito. Pareciera ese igual como los que cooperan para la realización del delito, el 3 y el 3, pero aquí habla precisamente de informes. Eso se da mucho en el tema de extorsión. La víctima es vigilada por una persona, 2 personas, 3 personas, están enfrente de su casa, observan cuando sale, observan cuando entra, observan qué vehículo tiene, indagan cuál es el nombre de esa persona, cómo se llama, también indagan cómo se llama la esposa, indagan cómo se llaman los niños, indagan dónde estudian los niños, persiguen a la persona en tanto transporta a los niños al colegio, saben el nombre del colegio, tienen toda la información, saben hasta dónde trabaja la persona y qué remuneración recibe por sus tratos o su trabajo, y ese es informe. Esa información
Vengo yo y se la proporciono a un líder de la Mara 18 que se encuentra hospedado allá en el Centro de Rehabilitación Fray Janes Pavoncito o el Centro Preventivo de Hombres de El Boquerón o de la Granja Modelo de Rehabilitación. Bueno, qué sé yo, donde esté el fulano. Tengo esa información. Pues viene aquel y desde un teléfono ingresado como dispositivo móvil a la cárcel en forma ilegal, viene y llama por teléfono a esta persona y le dice, mira, ya sabemos dónde estudian tus hijos, estudian en el colegio tal, ya sabemos dónde trabajas, ya sabemos que todos los días salís a las 7:30 de la mañana y regresas a las 6. Ya sabemos que tu mujer se llama fulana de tal, ya sabemos que tus hijos también se llaman. Así es que si no me das 30,000 quetzales hoy mismo, pues te vamos a matar. O me pagaron para que te... ¿Qué significa eso? Podríamos decir que el delito de extorsión es un tipo penal aparte, que ya lo habíamos visto el otro día, pero como para poner un ejemplo, los que tengan informes, proporcionen informes. No hablemos de ese tema de la extorsión, pero hablemos de alguien que se da cuenta de la contabilidad de una empresa, que tiene toda la información de cuánto están los estados financieros de una empresa, cómo están los estados de las cuentas bancarias de la empresa, qué saldos tienen movimiento, cuáles son los ingresos mensuales que tiene la empresa y los estados financieros, los estados de balances generales de una empresa y se los proporciona a una persona que no es la más idónea o que está propiciando una acción en contra de la empresa para poderla hacer o llevar a la quiebra. Esa información que se proporciona es bien delicada. La información personal de una persona, mira, yo le sé la clave a la persona que ingresa al Facebook, yo sé la clave que tiene esta persona para poder entrar a sus redes sociales y yo te la proporciono para que hagas lo que quieras con ella. Es información. Los que proporcionan esta información o suministren los medios adecuados, dice, para realizar el delito, son cómplices. Pero ya se dieron cuenta ustedes que en el 35 dice que son responsables los autores y los cómplices, que se van juntos. ¿Me explico? Entonces, estas personas que proporcionan información apropiada, mira, yo sé que él pasa a las 5 en punto de la mañana a repartir pan. Y ahí lo puedes agarrar y lo puedes detectar y ahí le puedes pegar. Esta información no la tenía el autor directo, pero sí la tenía el que dio el informe y por lo tanto se convierte en cómplice. Todo depende de las características de cómo son los hechos. ¿Hay complicidad o hay autoría individual? ¿Hay complicidad o hay autoría con la participación y colaboración de otros? Entonces, este suministro de información o suministro de los medios adecuados, dice la ley, son los que hacen cómplice a las personas. Ah, es que fíjese que muchas veces sin saber el conocimiento de la ley, la propia gente se delata. Mire, es que yo lo único que le hice fue que le di la información que él necesitaba. Ah, vaya, señorito o señorita. Entonces quiere decir que usted es cómplice de él, ¿cierto? Entonces, podemos identificar este grado por los propios actos que cometen las personas. Y obviamente son responsables. Obviamente el autor directo del delito, el material, el que hizo la ejecución propia, como lo dice el 36.1, son directamente los que están castigados por la ley. Son los autores, el famoso sujeto activo que tenemos en el tipo penal. Y por último, el 4 de la complicidad nos habla que quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia de estos hechos del delito.
¿Hay alguna participación ahí? Soy intermediario. Podríamos decir intermediario, para entenderlo en el buen chapín, aquel mandadero. Mire, dice que ya está listo el dinero. Va, vaya, dice que ya lo puede recoger. Dice que es intermediario. Dice que está bien. Pero todo dentro del marco de la ilegalidad, este personaje también se convierte en cómplice. Es decir, no, es que fíjense que yo lo único que hacía era hacía mandados. Sí, pero hacía mandados en el sentido de que llevaba información o llevaba elementos o servía de enlace, no podían comunicarse con ellos, pero él era el que servía de enlace. Ellos son cómplices. En un acto de corrupción en el gobierno, el que lleva y trae, este también como intermediario resulta cómplice. A veces se asombra porque el Ministerio Público dice, descubre una operación de corrupción, pero hay una y otra persona que sí lo entiende intermediario. Entonces, dentro de los grados de participación, se puede determinar quién es cómplice y quién es. Ahora, necesariamente la teoría y la doctrina hablan de que debe existir esa relación entre el cómplice y el autor. Si no hay autor identificado, no podemos calificar la acción de cómplice. Porque si tenemos un autor directo, individual, pero que hay participación, no podemos calificar una complicidad si no tenemos identificado quién fue el que cometió el acto propio, material del hecho. ¿Me explico? Esta última resolución, esta última razón, implica que no podemos tener cómplice si no tenemos autor. Siempre tenemos que tener esta relación. Vamos a condenar por cómplice. Si no tenemos el autor, entonces estamos fallando en lo que establece el artículo 37 del Código Penal. A esto quería llegar porque no quería pasar desapercibido, llegar a una comisión de un delito cuando existen 2 o 3 personas sin que no estudiáramos la complicidad y la autoría. Entonces, para que veamos, yo les recomiendo mucho leer a Muñoz Conde, pues, o métanse al internet en Google y ustedes pueden consultar ahí, ponen autoría y ya les despliega un montón de hasta libros de autoría ahí, entonces pueden ustedes ir entendiendo. Yo les doy lo básico porque es lo que realmente exige la ley, aunque no exige el curso, aunque el programa pues no me obliga a mí a hablar de estos temas, sino que entiendo que eso ya ustedes lo han superado. Entonces, ¿qué horas son? Estamos bien. Vamos a trabajar un tipo penal. ¿Estamos bien con la complicidad? ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario negativo? ¿Algún chiste? ¿O algún caso que ustedes quieran plantear? ¿Conocieron a alguien, qué sé yo? Que su tío les contó, que la abuelita les contó, que la muchacha de la casa les contó, qué sé yo. Que fíjese que esto podríamos aprovechar. Si no hay, entonces pasamos a nuestro segundo punto, que tenemos escasamente unos minutos para poder terminar. Alzamiento de bienes. Me interesa que conozcamos este alzamiento de bienes. Para Alvisures, adelante. Licenciado, Dígame. alguien que escribe en las redes sociales incitando a que alguien cometa algún ilícito también podría entrar en estos. Claro, está identificado, sí. Okay. Hay que ver si induce o alienta. O anima o alienta. Esas características habría que ver. Bueno, en las redes sociales ustedes saben que ahí se da de todo, pues ahí se ven hasta personas que agreden a otros y están cometiendo propiamente los delitos y bueno, son los puntos que el Ministerio Público debe iniciar investigaciones porque son delitos vamos a conocer a la opinión pública y son perseguibles de oficio, dependiendo. Pero hay muchos delitos que animan, alientan, algunos colaboran, hasta lo dicen, ofrecen la ayuda, y ahí es donde encontramos pues estas características propias de lo que nos habla la autoría y la complicidad. Entonces, yo les recomiendo que volvamos a leer estos incisos, estamos claros quién es autor y quién es de todos los incisos que están ahí. Parece que se fueran similares, pero no.
son condiciones propias. Así como miramos las características de un tipo penal, que cada uno tiene sus propias características y circunstancias, en este tema de la autoría y la complicidad, resultan ser lo mismo. El doctor Miguel Ángel, el doctor Galvez, el rector de la universidad, tiene un librito. Les recomiendo que lo compren. Eso lo venden ahí en la entrada de la universidad o en la librería jurídica, que habla de la participación. Ahí está más que claro todos los puntos. No es tan extenso, fácil de leer, es como un manualito. Se lo pueden meter en la bolsa. Cuando tengan duda, bueno, es autor o es cómplice. Miremos, saquemos ese librito y nos dirigimos a la clasificación de estos incisos que nos hablan, incisos legales. Ahora, si nos queremos extender un poquito más en cuanto a los grados de participación, pues está Cuello Calón, está Muñoz Conde, está, hay un autor chileno, no recuerdo cómo se llama, pero nos habla mucho de la cooperativa. Les voy a traer, yo creo que en la bibliografía que tenemos del programa, está Puig Conde, Muñoz Conde, es el que yo les hablo, está Zaffaroni, es chileno, Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal, parte general. Ahí encontramos lo que tenemos propiamente. Yo creo que este libro de Zaffaroni está en internet. Creo que ya está libre para bajarlo. Y si no, creo que hay que comprarlo por una escasa cantidad de dinero. Zaffaroni, el otro es Muñoz Conde, Puig Peña, y el otro de los autores internacionales extranjeros. Basigalupo está muy bueno, pero está muy extenso. Habla exageradamente de la participación. Pero ya ustedes pueden coincidir con los datos que ya tenemos legales y pueden hacer una reflexión más a fondo si ustedes quisieran para su conocimiento y su haber intelectual. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Vamos al alzamiento de bienes. Ya les hablábamos que para poder analizar un tipo penal lo tenemos que descomponer. Entonces tenemos que identificar quién es el sujeto activo. Y aquí en el alzamiento de bienes podríamos decir que es cualquier persona. Nos habla de quién. Ese pronombre quién va dirigido a la colectividad. Hay una coma. Entonces, la característica principal es de propósito. Tiene esa intención. Cuando hablamos de propósitos, hay un dolo ya bien marcado en el tipo penal, que solo hay que asemejarlo a si es el dolo que tiene la persona para cometer este hecho. Quien de propósito y para sustraerse del pago de sus obligaciones, se alzare con sus bienes. Ese es el alzamiento de bienes. ¿Qué significa alzamiento de bienes? Sacar de su patrimonio un bien para no poder responder a una deuda o a una obligación. Yo tengo una casa, pero tengo una deuda y yo sé que si no la pago me van a embargar la casa. Pero antes que suceda eso, vengo yo y vendo la casa. Eso es alzar el bien. Esa es la terminología legal que se utiliza. O la paso a nombre de mi hermana, o la paso a nombre de mi cuñado, ahí no se van a dar cuenta. Pero yo me voy a quedar sin nada y si quieren que me embarque. Pero como no voy a tener nada, no voy a. Entonces, pero si se detecta que ha tenido un movimiento en su patrimonio con respecto a un bien que podría responder a la deuda, miremos más adelante el tipo. Entonces, quien de propósito es porque lo hace con intención. Cuando ustedes escuchen la palabra de propósito con intención, es porque ya está inmerso el delito con el dolo. Es un delito doloso, no culposo, doloso, de propósito, porque tiene toda la intención, tiene el conocimiento. Si nos vamos a la acción, hablando de teoría del delito, conocimiento y voluntad encierran propósito o encierran dolo. ¿Estamos? Bueno, y para
con propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones. Y es tajante el tipo penal. No quiere pagar. El moroso que no quiere pagar, pero que tiene o algo que lo respalda para pagar. Dicen que por la deuda no hay cárcel, eso lo dice la Constitución, pero por alzar bienes sí hay cárcel. Entonces, para sustraerse al pago de sus obligaciones, se alzare con sus bienes, 2 casas, 3 casas, las pone a nombre de otras personas o las vende y no paga. O las enajenare, dice, grabare o ocultare. No propiamente que las venda, sino que las enajene implica que las dé en calidad de hipoteca o las de calidad de prenda, qué sé yo, enajenando las propiedades. Tiene una notación de enajenación en el registro general de la propiedad o en el registro de prendas, el registro de bienes inmobiliarios, perdón, bienes mobiliarios, y lo está enajenando. O grave u oculte, sustraiga de ellos, lo esté ocultando, lo esté transfiriendo a su esposa, a su ex esposa, para poder no cumplir con sus obligaciones que tiene. Dice simular créditos o enajenaciones, sin dejar persona que lo represente. Que no dejó a ningún mandatario, se ocultó, escondió todo y no dejó ningún mandatario y trató de ocultarlo todo, lo escondió, lo pasó a nombre de otra persona, lo pasó a nombre de su mujer, a nombre de su hijo, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas. O sea, si él debe 200,000 quetzales, pero la casa vale $500,000, pero no deje una cantidad ahí para responder a sus deudas. Comete el delito de alzamiento de bienes. Para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y una multa de 200 a 3,000 quetzales. Es una pena risible, pero esa era la legislación de antes. Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará además con la inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. O sea, si la persona se dedica al comercio, tiene patente de comercio o tiene una sociedad anónima y se sustrajo de sus bienes, resulta que es sancionado con una inhabilitación especial. O sea, la inhabilitación especial es, por ejemplo, el objeto de la empresa. Si la empresa se dedica a prestar servicios o si la empresa se dedica a la intermediación de productos o si la empresa se dedica a la venta de repuestos, o qué sé, queda inhabilitado por el doble del tiempo de la condena. Si lo condenan, por ejemplo, aquí la pena mínima es de 2 años a 6 años, entonces si fuere comerciante y lo habla, entonces se sanciona con el doble de la pena. Una inhabilitación. No puede ejercer más comercio, no puede tener más intermediación de productos porque la misma ley se lo está inhabilitando. Si se determina que es comerciante. Ahora, si es una persona particular que no tiene, pues la pena es de 2 a 6 años. Entonces acá es sustraerse de los bienes. Pero hay ciertas características que se deben de observar acá en este tipo penal. Es que debe tener una obligación adquirida con alguna persona. Tiene que ser en la calidad de deudor. Tiene que tener esa condición para que se perfeccione. Si no tiene esa condición, pues no sería. Podrá ser otra cosa, pero no es alzamiento de bienes. Ahí es donde nos concentramos en la evaluación de las características principales del tipo penal. Ahí es donde nos concentramos precisamente a ver la primera condición que nos habla el tipo penal en cuanto a sus características. Sustraerse es el verbo rector. Yo me sustraigo, él se sustrae. Todo lo que podemos conjugar
ellos se sustraen, entonces podemos decir que se sustraen. Aquí podemos identificar si hay autor o hay complicidad. ¿Quién le dijo eso? ¿Qué hiciera eso? ¿Cómo cooperaron? ¿Qué fue el medio que le proporcionaron? De acuerdo a lo que vimos este día. Y enajenar, pues eso ya es a nivel de los registros, pues quedado anotado el gravamen, la enajenación, o simple y sencillamente está escondiendo la propiedad o los bienes con ponerlos a nombre de otra persona. Fíjense lo muy común que se oye en Guatemala. Vean, no te van a hacer nada porque lo pones a nombre de tu mujer y ya no te persiguen. Pero este delito, este tipo penal, contempla todas estas características y entra dentro del ámbito de la ocultación. Para que no lo sancionaran, para que no le cobraran más intereses, para que no lo ejecutaran en un juicio ejecutivo en la vía de premio, ocultó el bien. Ejecútenme. Yo no tengo nada. Como no tengo nada, no le puedo pagar. Lo pasé todo a nombre de mi sobrino. Lo pasé todo a nombre. Es más, ni a ninguno de mi familia, porque no los quise involucrar, se lo pasé a nombre de mi amigo. Ya vamos a ver más adelante el testaferato con los amigos. Entonces, o simular créditos y enajenaciones. Simular es hacer caer en la falsedad. Estoy simulando que tengo una deuda más grande que la que usted me está cobrando y por lo tanto no le puedo pagar. Entonces estamos ahí simulando créditos o enajenaciones sin dejar que lo represente. O sea, se lo puso a nombre de otro, o creo un crédito, un préstamo, y mire, yo no puedo pagar porque tengo un préstamo más grande. Fíjese que usted tiene que cumplir con la obligación de pagar alimentos. Tiene que pagar mensualmente la cantidad de 10,000 quetzales en alimentos por sus 5 hijos. A razón de 300, 400, 500 quetzales por cada uno. Yo no puedo pagar porque tengo un préstamo. Y aquí está la escritura pública donde dice que yo debo. Entonces no me pueden quitar este dinero. Entonces ahí fácilmente la parte demandante puede decir, mire, le estás alzando bienes en el proceso de alimentos, le pueden certificar por el delito de alzamiento de bienes y se va al Ministerio Público. Y el Ministerio Público lo investiga precisamente por este tipo penal. Simuló un crédito. Y resulta que la firma del notario es falsa, la firma del otorgante es falsa, o el otorgante no existe, o el notario está fallecido, pero yo estoy diciendo, mire, este es el crédito que tengo y por lo tanto no le puedo pagar. Discúlpeme, pero y este es más antiguo, qué sé yo, lo que pueda hacer. Entonces, más complican la situación. Sin dejar a persona que lo represente o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas. No responde al pago de sus deudas. Si debe 200,000 quetzales y la propiedad vale 200,000 quetzales, pues tiene que mantenerla. Esa es la garantía que puede existir, ya sea prendaria o hipotecaria, para responder a sus bienes. Entonces, tiene que tener bienes suficientes. Cuando le dan un préstamo a uno en un banco, le preguntan, bueno, yo le presto, pero dígame qué tiene y qué va a dejar para garantizar que usted en algún momento puede pagar, o si no puede pagar, nosotros lo ejecutamos y le quitamos el bien. Pues mire, yo lo único que tengo es una mi moto. Y entonces alcanzará el precio de esa moto para responder al préstamo que usted está dando. Y si se deshace de la moto, enajenó la moto, vendió la moto, ya no tiene ni para responder por nada. Para ponerles un ejemplo, algo común ahí en este tema. Y si usted es comerciante, pues el doble del tiempo de la condena. Si los condenan a 6 años, tendrían que ser 12 años inhabilitado para no cometer ningún acto de comercio. No puede ejercer el comercio. Es una pena accesoria que está regulada en el Código Penal dentro de la clasificación de las penas. Ahorita que ustedes vieron la pena de muerte, se pudieron haber dado cuenta qué clase de penas hay. Ahí estaba viendo unos trabajos
y me di cuenta que algunos tocaron esos temas muy importantes porque se dan cuenta, esta es una pena accesoria. Si ustedes le pueden poner ahí con letras pequeñitas, pena accesoria, al segundo párrafo del artículo 352. ¿Hay autoría directa? Pareciera que no. Proporcione los medios, el notario que le está ayudando. Entonces es cómplice. ¿Hay autoría de cooperación? Sí, la persona que está ayudando a enajenar esto. Podríamos, dependiendo la redacción del hecho. En esa forma vamos a redactar algunos casitos para que ustedes los analicen el día del examen. Tenemos el examen ya en abril, ¿verdad? El examen ya está programado y nos vamos a basar en esto que hemos visto en clase. Creo que por hoy ha sido suficiente, son las 20:30 horas. Creo que si me paso, pues me cobran de más. Y creo que estamos bien con la clase de hoy. Avanzamos un poquito. Vamos a ver en la próxima clase algunos tipos penales que ya vienen a ser complemento de lo que hemos visto en el programa de estudios. Si tienen alguna duda o algo, no dejen de escribir al chat. Yo ya estoy conectado en el chat y yo creo que vamos a poder responderles en algún momento. Yo a veces me despierto a las 3 de la mañana y miro el chat y miro que me hacen preguntas. A esa hora me pongo yo a responderles porque ya durante el día no me da tiempo por tanta audiencia o cosas que tengo que hacer en mi oficina. Pero estoy calificando los exámenes, les vuelvo a repetir que no entiendo los jeroglíficos que me hicieron. Les agradezco de corazón que por favor me hagan buenas letras, mejor si me las hacen de molde, excelente, pero hay unas letras que ni al revés, ni al derecho, ni boca arriba, ni boca abajo pongo la hoja y no sé qué me pusieron, entonces me deja la duda, ¿va? Tal vez es una respuesta correcta, pero no. Entonces, creo que hoy en día, pues escribimos algo así en la carrera. Yo tengo mala letra, pésima letra, pero se me entiende. Hago letra de doctor, pero se me entiende. Yo les agradezco que ustedes hagan entendible su letra. Por eso me está costando y les hago una súplica que por favor me ayuden ahí a que sea entendible las respuestas de sus exámenes. Muchos también. Felicito mucho porque lograron entender y captar. Los que sí no le atinaron son los que no llegaron a clase y no saben qué es lo que estamos viendo, porque andan en la luna. Así es de que, pero la mayoría vamos bien. Yo creo que este curso se va suavecito o despacito. Les agradezco mucho, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima semana en nuestras clases presenciales previo al examen, porque ya vienen los exámenes del segundo parcial. Feliz noche, compañeros. Gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, gracias. Hasta pronto.